Joël Epemandengue, muchas gracias por compartir este momento con nosotros en France 24. Muchas gracias. Nos encontramos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en Colombia, porque usted es la cocomisaria de la exposición Kubuni, que muestra 50 años de cómics en África. Para empezar, ¿qué significa Kubuni? Alors, Kubuni signifie création imaginaire en swahili. Kubuni significa creación imaginaria en suajili. El suajili es una lengua que se habla en muchos países desde la costa oriental hasta África Central. Y para mi cocomisario y para mí fue interesante encontrar un nombre que despertara curiosidad, que suscitara preguntas. ¿Por qué la K? ¿Por qué la U? ¿Y por qué no se dice la U francesa, sino la U, Kubuni? Y es que queríamos invitar al público a pronunciar la U bantú, que se dice U, pero en Colombia no funciona porque todo el mundo dice U naturalmente. De hecho, somos una gran familia. Mais en Colombie, ça marche pas parce que tout le monde dit ou naturellement. On est une grande famille en fait. Al menos todos pronuncian bien el nombre. Pour la première fois, j'imagine. Le reste du titre de l'exposition, c'est bande dessinée. El resto del título de la exposición es Cómics de Áfricas, con una S, pero entonces, ¿existe en general la expresión cómic africano en singular? ¿Existe una singularidad entre los autores, una base común, vínculos evidentes? Faire que cette expression existe. Alors ça, c'était un deuxième défi. C'était d'emmener le visiteur à se dire. Así que ese era un segundo reto. Conseguir que el visitante se dijera espontáneamente, voy a ver cómics africanos. Eso es una cosa que dice todo el mundo, pero teníamos que conseguir que salieran de la exposición diciéndose, no sabía que en Nigeria se hacían cómics así, no sabía que aquí se hablara español, pero espera, no sabía que en Kenia se hicieran cómics. Así que ahí lo tienes, llegas con una idea general relativamente incompleta porque mucha gente no sabe que hay cómics en el África subsahariana. Y salimos con identidades nacionales o identidades de línea, sentiremos las influencias. Pero incluso con influencias americanas, europeas o más recientemente asiáticas, y aquí estoy generalizando, estoy exagerando porque todavía no tenemos la influencia de Moomin en los cómics de África subsahariana. Y cuando digo europeas me refiero, por supuesto, franco-belgas, pero estas influencias son absorbidas por la mayoría de los autores con identidad propia. Les influences sont absorbées par la plupart des auteurs avec leur propre identité. Donc c'était un point important. Por eso era importante en la introducción de la exposición hacer comprender al visitante que no existe un cómic africano, no existe necesariamente una África, porque existe el norte de África e incluso en África subsahariana, Senegal y Tanzania no hablan la misma lengua, no se comportan de la misma manera. Camerún y Chad, que son fronterizos, tampoco comparten la misma lengua. Así que ese es el sentido de la introducción a la exposición, tener esa pequeña precisión sobre la S de Áfricas. De l'exposition, d'avoir justement cette petite précision sur le point S à Afrique. Et est-ce que justement, vous pensez que l'Afrique... ¿Y crees que África puede sufrir el mismo camino que América Latina de representar por ignorancia una misma cultura en la mente de ciertas personas, mientras nunca se nos ocurriría hablar de cómic europeo, por ejemplo? Exactement, je pense sincèrement qu'on traverse... Exactamente, creo realmente que estamos pasando por cosas similares, puedo decirlo, porque incluso para los cómicos asiáticos, ya sabes que digo asiático, pero entonces los cómics chinos no se parecen a los vietnamitas, no se parecen a los coreanos, no se parecen a los japoneses, incluso cuando en la superficie se puede decir que se parecen. En cuanto te metes en los libros, ves claramente que no es lo mismo en absoluto. Y en Europa no decimos cómics europeos, decimos cómics alemanes o portugueses o españoles o cómics franco-belgas o cómics suizos. Así que ahí lo tienen. Creo que con América Latina realmente compartimos este tipo de cliché como en el hemisferio sur porque no somos muy conocidos. Todavía no estamos suficientemente representados en el panorama mundial del cómic y ese es el sentido de tener una exposición patrimonial como Kubuni, para entablar conversaciones y crear puentes con los países a los que viaja la exposición. Alors parler justement des Afriques... Hablar de África en plural entendimos que era el objetivo central de esta exposición y en términos de números es todo un éxito. 50 artistas de 48 países diferentes, es colosal. ¿Cómo fue el trabajo de búsqueda y de selección? C'est la question
que j'aime moins explorer. Esa es la cuestión que menos me gusta explorar, porque sigue siendo muy difícil. De hecho, ¿cómo resumir 48 países de un continente en una exposición digerible, comprensible y fácil de representar para un público que pasa por allí? Así que fue realmente un gran reto para Jean-Philippe Martin, mi cocomisario, que es asesor científico en la Ciudad Internacional del Cómic y de la Imagen de Angoulême, y para mí. Además, trabajamos en esta exposición en un periodo maravilloso, porque ahora hay un mundo antes del COVID y un mundo después del COVID. Estábamos a mediados del año cero cuando trabajamos en esta exposición, así que no fue fácil ni obvio. Pero al final es lo no fácil y no obvio lo que hace que la experiencia sea interesante y galvanizadora. C'est le pas facile et pas évident qui rend l'expérience intéressante et galvanisante. On connaissait déjà. Ya conocíamos a bastantes autores. Hay que saber que en 2013 algunos historiadores del cómic en el continente, es decir, incluyendo el Magreb, habían enumerado más de 1.300 autores en activo, pero que evidentemente no son conocidos fuera del continente y a veces ni siquiera conocidos fuera de su país de residencia. Donc avec Jean-Philippe, on s'est dit plutôt que d'aller dans la course folle. Así que con Jean-Philippe nos dijimos, en lugar de lanzarnos a una loca carrera de identidades desde el principio, vamos a hacer una exposición patrimonial que recorra la historia del cómic subsahariano, de la imagen narrativa, ya que hay historia en imágenes, hay una fuerte cultura pictórica en el continente. Así que vamos a hacer una transición entre la imagen narrativa y el arte secuencial. Y esto nos llevó a fragmentar la exposición de manera temporal en lugar de agrupar las obras por países o de otra manera. Exposición de façon temporelle plutôt que de faire des regroupements par pays ou autre. C'est pour ça que vous avez. Por eso tiene una parte introductoria que establece el contexto del continente africano y de África, como acabamos de hacer. Y luego hablamos del pasado, de los pioneros, de los que hicieron el despertar y la edad de oro, y por último de la joven generación del cómic subsahariano, que utiliza las redes sociales. De la bande dessinée d'Afrique subsaharienne qui utilise les réseaux sociaux. Como el afrofuturismo. Exactement, totalement décomplexé. Exactamente, que es totalmente desinhibido, que explora todo tipo de temas, incluso temas tabú, temas que son muy difíciles de abordar en el cómic. Así que esa fue nuestra metodología. Notre méthodologie. Alors justement, je voulais terminer notre entretien. Quería terminar nuestra entrevista con el hecho de que eres cocomisaria de esta exposición, pero también creaste el Festival Bilili en Brazzaville y sobre todo eres ilustradora y autora de cómics. Estas múltiples funciones que te hacen viajar y conocer gente alimentan tu inspiración como artista. Par la diversité en fait de votre travail en fonction des mois, est-ce que ça nourrit votre inspiration en tant qu'artiste? Alors Léa, Lea, me gusta cómo lo has presentado porque es como una muñeca rusa y va realmente de lo más grande a lo más pequeño. En el fondo soy guionista de cómics y viajar me enriquece, por supuesto. Y cuando eres guionista de cómics, transmites un mensaje, escribes para un público. Y el mensaje que transmitimos es lo que hará que a la gente que le gusta Lucky Luke, por ejemplo, aunque sea un hombre blanco que viaja por el lejano oeste de Estados Unidos y habla todas las lenguas del mundo, porque cuando abro mi cómic en francés me habla en francés, pero en el fondo no sabe hablar francés. parce que quand j'ouvre ma BD en français, il me parle français, mais de base, il ne sait pas parler français. C'est qu'on écrit pour un public, quel que soit. Es que escribes para un público, sea cual sea su color de piel. Escribes para un público, sea cual sea su experiencia. Transmites algo universal. Y por eso, como persona que escribe cómics, para mí es muy rico y estimulante estar aquí y conocer a las comunidades de diferentes raíces colombianas. Colombienne. También soy directora de un festival de cómic. Creé uno que este año va a cumplir 8 años, el Festival de Bilili BD, que es de hecho un festival plataforma que nos permite conectar el mayor número posible de perfiles que carecen de visibilidad. Así que como autora de cómics he hecho una serie que se llama La vida de Venduta. Soy una residente pura del continente africano, cada vez tengo problemas con los visados para salir y todo eso. Así que decidí crear un festival para facilitar la conexión entre perfiles pequeños, medianos y muy grandes, para contrarrestar las realidades. Pour contrer les réalités, comme on parle. Para cambiar las cosas y el camino de los jóvenes artistas. Exactement, écrire un peu d'une nouvelle façon. Exactamente, y para escribir de una manera nueva el resultado y las consecuencias de decisiones que se han tomado y que escapan totalmente a nuestro control.
Así que son todos estos sombreros los que conforman mi identidad, y es un bagaje que llevo, por supuesto, pero me siento aún más honrada cuando hablo de mi trabajo como autora, de poder valorar a otros autores y después de un encuentro digas, ah, sí, conocimos a Joël, también descubrimos con ella gente como Didier Casay de la República Centroafricana o Anik Kamgang. Ah, no sabíamos que había mujeres que hacían cómics, afrofantasía. Ah, pero que está Zebra Comics que también hace cómics en español y alemán. Sin embargo, están en Camerún, en la zona anglófona. Así que ahí lo tienes, me gusta esta multiidentidad, que me permite no solo hablar de mi trabajo, sino también presentar un poco de escaparate de lo que está sucediendo en el continente, y en particular en el África subsahariana. Un peu une vitrine de ce qui se passe sur le continent et en particulier en Afrique subsaharienne. Joël, muchas gracias. Leia, muchas gracias. Y gracias a ustedes por su confianza. Sigan con nosotros, hay más cultura en France 24 y France24.com.